Buenos días, hermanos. Un placer y un gusto saludarles, una bendición de veras poder comunicarnos, conectarnos por este medio con ustedes. Siempre agradeciendo a Dios por el privilegio que tenemos de crecer juntos, aunque separados por la distancia, pero juntos en espíritu, unidos en espíritu, creciendo en la gracia del Señor. Continuamos en nuestro estudio a través del libro de Romanos. Iniciamos hoy el capítulo 7. Vamos a estar solamente en los versos 1 al 6 y el título para nuestro estudio de esta mañana sería Morir para vivir. ¿Cómo así? Bueno, ahora vamos a ir explicando un poquito acerca de esto, pero ese es el mensaje, morir para vivir. Lo encontramos en Romanos capítulo 7, versos 1 al 6 y vamos a ver lo que el Señor quiere enseñarnos en este pasaje de la Escritura. Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús le damos gracias por su presencia con nosotros, por su poder para cumplir todas sus promesas, Señor, por su provisión constante, por su protección divina, Señor. Gracias por todo lo que usted es y por todo lo que usted hace por nosotros, Señor. Le pedimos, Padre, que a través de este estudio usted se revele a nosotros, que nos hable y nos enseñe de manera que podamos ser un pueblo digno, un pueblo santo, un pueblo separado, apartado del mundo y entregado por completo a su voluntad. Enséñanos pues, por favor, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 7. La semana pasada hablábamos acerca de los versos 15 al verso 23 de cómo ser siervos para Dios, siervos de Dios. Y veíamos la necesidad de tener muy en cuenta, muy claro, la necesidad de ser, número 1, llenos del Espíritu, número 2, no solamente ser llenos del Espíritu, pero entender, conocer y someternos a la revelación, lo que ya conocemos de la voluntad de Dios. Y número 3, también hablábamos de ser llenos del Espíritu y estar entregados por completo a hacer la voluntad de Dios y hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Y veíamos la importancia entonces de estas cosas que estábamos hablando, la importancia de las decisiones que hacemos, la importancia de ser agradecidos con el Señor, la importancia de reconocer la vulnerabilidad, la propensidad que tenemos al pecado y luego al final de todo eso entender que hay solamente dos extremos en donde podemos vivir. O vamos a vivir en completa rebeldía en contra de Dios, de todo lo que Él nos enseña y nos dice, o vamos a vivir una vida justa, el camino de la justicia, la vida de la santidad, la vida de la salvación, que es una vida con prácticamente muchísimas bendiciones, pero dos puntos principales. Es una vida, la vida de la salvación es la vida de propósito y la vida de las promesas. Así que hablamos de todo eso y hoy comenzamos el capítulo 7, uno de los capítulos más difíciles porque hay unas ilustraciones aquí que son de lo más difíciles de explicar. Es intimidante, es un texto que la verdad, bueno, todo el libro de Romanos creo que es así, pero en estos capítulos particularmente este pasaje aquí es de lo más controversial muchas veces, pero yo creo que no debe ser así. Debe ser un poco claro que son verdades muy profundas, pero debemos entenderlas en el contexto en que están escritas. Por eso, los primeros 6 versos, versos 1 al 6, lo vamos a tomar de esta manera, de lo que Pablo está tratando de hacer. Aun cuando este pasaje son de los más difíciles de interpretar, de verdad, de hacer un bosquejo, es un pasaje que viene naturalmente en forma de bosquejo, pues también es a ese lado. En el capítulo 7, verso 1, tenemos la proposición, lo que se nos está dando a entender del resto de estos versos. Es una declaración legal en el verso número 1. Y luego en los versos 2 y 3, Pablo usa una ilustración, en este caso la ilustración del matrimonio. Tenemos una proposición, tenemos una ilustración y luego versos 4 al 6 tenemos una serie de aplicaciones ahí que vamos a ver. Entonces, aun cuando es muy difícil de explicar, de exponer, está simplificado en la manera de que viene con su propio bosquejo. Entonces, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña en estos versos. Como digo, este es un pasaje que
de verdad a veces cuesta bastante, pero si lo entendemos de la manera, en el contexto en que está escrito, esencial para entender este pasaje es entender el verso 14 del capítulo 6. El verso 14 dice esto: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si tomas ese verso como introducción a los versos 1 al 6 del capítulo 7, entonces vas a entender lo que está tratando de enseñarnos Pablo aquí. Entonces leemos: ¿acaso ignoráis, hermanos? Ahora, en el español inicia de una manera como que si capítulo 7 está aislado, y no es así. Recuérdense que los capítulos y los versículos no están ahí desde el principio en que se escribieron estas cosas. Esta es una carta. Entonces se escribió de manera continua, no había capítulos en donde se terminaran temas, no, es escribir un solo documento. Entonces, los capítulos y los versículos a veces no nos ayudan a entender el contexto. Pero aquí Pablo está expandiendo lo que ya nos dijo en el verso 14. Nosotros, dice, debemos entender que el pecado no se enseñorea de nosotros porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, combinado eso al verso número 1, dice: ¿o acaso, así debería decir, o acaso ignoráis, hermanos? Y luego entre paréntesis dice, ¿por qué dice entre paréntesis? Porque usa la palabra hermanos. Y si dice hermanos, entonces son personas, en este caso en Roma, pero son personas que tenían un origen o un trasfondo judío. Y vean lo que dice: pues hablo con los que conocen la ley. Entonces aquí tenemos ya del principio que Pablo se está dirigiendo a estos cristianos, a estos creyentes en Roma, pero que la mayoría de ellos, por lo menos la mayoría de ellos, vienen de un trasfondo judío y conocen la ley. Entonces el verso 14 dice: el pecado no se enseñorea más de nosotros porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y luego dice el verso 1 del capítulo 7, ¿o acaso? Así debería comenzar, pero aquí no está el ¿o acaso? Entonces dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Entonces, esa es una proposición, es la declaración legal de lo que va a decir más adelante. ¿Cuál es la declaración? Ya lo conocemos. La ley solamente tiene jurisdicción sobre del hombre en cuanto que éste vive. Entendamos eso. Quiero pasar los minutos que sea necesario entendiendo esto, porque entendemos eso, lo demás va a caer así, bien en orden como debe caer. La ley tiene jurisdicción sobre el hombre en tanto que éste vive. Es decir, usted hace un contrato con un albañil para que le construya una casa. Este hombre dice: sí, deme un mes y yo le termino esta casa. Necesito estos materiales, necesito tanto y necesito un adelanto de esto para mis gastos. Ok, usted hace el contrato, el hombre le firma, si es que se usa eso, le firma y está listo, ya empezó a trabajar. Pero al segundo día de trabajo, el hombre le dio un infarto y se murió. ¿Qué va a hacer? Ya no lo puedo obligar a que cumpla ese contrato porque el hombre se murió. Así de sencillo. O una persona que por cualquiera sean las circunstancias se encuentra en prisión y le dijeron que le dieron 150 años de cárcel. Y a los 3 días de que lo declararon culpable y lo sentenciaron, el hombre murió. Por cualquier enfermedad, murió. ¿Qué van a hacer? ¿Van a tener su cuerpo ahí encerrado 150 años? Pues no. La jurisdicción de la ley terminó cuando ese hombre se murió. Entendamos esto, porque Pablo va a elaborar a este asunto. ¿Cuál es el punto? El punto en capítulos 6, 7 y 8 es enseñándonos a vivir la vida cristiana en santidad por fe. Y la ley, aquí nos va a decir Pablo, la ley no nos puede hacer vivir en santidad. Nunca fue el propósito de la ley. La ley no nos puede hacer mejores personas. La ley no nos puede hacer buenas personas. El propósito de la ley no era ese. Entonces, empecemos con esa gran verdad. La jurisdicción de la ley termina en cuanto que el hombre vive. Una vez que ese hombre muere o esa persona muere, se acabó la jurisdicción de la ley sobre ese individuo, esa persona.
Si entendemos eso, vamos a estar bien, porque el verso 14 dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros porque ya no estamos bajo la ley. Ahora, ¿de qué manera es que no vamos a estar bajo la ley? Eso es lo que Pablo nos va a enseñar aquí. Pero la primera cosa que entendemos es esta declaración. La ley tiene jurisdicción sobre una persona en tanto que esta persona se mantenga viva. Después que la persona muere, se acabó tal cosa. Entonces, verso 2. Ahora comienza, después de la proposición o de esta declaración legal, Pablo comienza ilustrando esta declaración legal con el asunto del matrimonio. Debo aclarar, este pasaje no es un pasaje acerca de la teología total del matrimonio, no lo es. Es una ilustración del matrimonio para darle claridad a una declaración legal que se ha hecho en el verso 1. Es solamente eso, una ilustración. ¿Y por qué usa el matrimonio? Porque el matrimonio es universalmente conocido que es un pacto que se hace entre un hombre y una mujer, nada más. No hay tal cosa, matrimonio que sea fuera de lo que es un hombre y una mujer, no existe tal cosa. Se enoje quien se enoje, le gusta quien no le guste. El matrimonio habla única y exclusivamente de un pacto que se hace entre un hombre y una mujer, nada más. Eso es matrimonio. Un pacto que se hace y se establece entre un hombre y una mujer. Y que dicho sea de paso, se originó en la mente de Dios, dio fruto en el corazón de Dios, fue ordenado por Dios y es regido y es ordenado por Dios de esa manera. Nadie lo puede cambiar. Digan lo que digan las cortes de donde sea, los países que sea, ellos no tienen autoridad en lo más mínimo para redefinir el matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, punto. Pare de contar, como se dice en Panamá. Entonces, va a ilustrar lo que es esta declaración legal de que la ley tiene jurisdicción sobre una persona en tanto que ésta vive. Cuando esa persona muere, se acabó el dominio de la ley sobre esa persona o la jurisdicción de la ley sobre esa persona. Ahora, la ilustración, versos 2 y 3. Ilustración, nada más. Porque no quiero, por favor, que se vayan a sentir o que se vayan a ofender o que se vayan. No es la teología del matrimonio en este pasaje. Habría otros pasajes que considerar y lo podremos hacer en cualquier otro tema, pero no es este el momento. La ilustración dice así: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Lo único, la Biblia dice, vuelvo y repito, no estamos hablando de la teología total del matrimonio, pero la Biblia dice que lo único que puede disolver una unión matrimonial es la muerte. Y no quiero comentar más al respecto porque tendríamos que pasar semanas para ver lo que la Biblia dice al respecto. No porque tengo miedo a hablar del respecto, pero no podemos salirnos del contexto. Solamente es una ilustración. ¿Cuál es la ilustración? Hay un matrimonio, la mujer está en este pacto de matrimonio con el marido. Si la mujer se llegase a casar con otro hombre mientras el marido vive, ella está cometiendo adulterio. Porque está bajo la ley del matrimonio. Pero si por el otro lado el hombre muere, la mujer es libre de volverse a casar y no cometería adulterio porque quedó libre de la ley del matrimonio porque su marido murió. ¿Por qué? Porque la ley tiene jurisdicción sobre el individuo mientras éste vive. Así lo que está haciendo Pablo aquí está ilustrando el matrimonio. Y estarán pensando, ¿qué tiene que ver esto con Romanos? Bueno, espérese, cálmese. Porque aquí va a venir lo que quiere decirnos Pablo. Entonces, entendamos esto. Y ya sé que va a haber muchas preguntas.
Entonces quiere decir que si fulanito, nananito, no vayan a esos extremos. Jesús fue preguntado al respecto. Le dijeron, bueno, entonces ¿es legal? ¿Es permitido darle carta de divorcio? Jesús dijo, sí, por la dureza de vuestro corazón, pero en el principio no fue así. Y ya, dejemos ese asunto de ese lado. La ilustración es esta. Una persona está bajo la jurisdicción, el dominio de la ley, mientras que la persona vive. Ahora vean esto. Una vez habiendo ilustrado el punto, Pablo va a hacer clarito lo que está tratando de decir. Dice, verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Por qué? La respuesta es por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra de la ley. ¿Entiende? La declaración, la ley tiene jurisdicción sobre una persona en tanto que ésta vive. ¿Ilustración? Bueno, claro, es claro de ilustrar. Una mujer vive en este pacto de matrimonio con su marido mientras él vive. Cuando el marido muere, esta mujer es libre de casarse con quien ella quiera, porque ya no está bajo la ley del matrimonio con este hombre. Pero si la mujer se separa de este hombre y se llegara a casar con otro hombre estando el marido todavía vivo, entonces ella es culpable de adulterio. Y luego Pablo cambia aquí las cosas y en el verso 4 dice así también vosotros, hermanos, ¿ve? Es una ilustración solamente. Vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ok. La ilustración dice que si el marido muere, pero aquí dice que si nosotros ya morimos, porque morimos, cuando Cristo murió también nosotros morimos. Entonces ya no estamos ligados a ese antiguo esposo, por así decirlo, que era ¿qué? Representado por la ley. ¿Entendemos la ilustración, hermanos? Es imprescindible entender esto. ¿Qué vamos a ver aquí? Esta es la verdad. Aquí fácilmente podemos ver lo que nos va a decir esto muy claro. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre. La verdadera libertad viene de una relación con Cristo Jesús, no de seguir reglas y regulaciones. Somos libres por una relación que tenemos con Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cómo es esto? Bueno, Jesús murió por nuestros pecados, ¿cierto? Sí, pero Jesús resucitó también. ¿Ok? Antes de morir nosotros, cuando murió Jesús, nosotros morimos con Él. Antes de morir, estábamos casados a la ley. Y la ley solamente nos apuntaba a lo pecaminoso que somos. Es decir, la ley tiene fuerza en cuanto a que nos indica qué tan pecaminosos somos. La ley dice, no vas a robar, no vas a matar, no vas a decir falso testimonio y todas estas cosas. Que eso es exactamente lo que nos encontramos haciendo. Entonces la ley nos dice que somos culpables. ¿Verdad? Eso es lo que la ley nos dice. ¿Había alguien que podría cumplir toda la ley? La ley, aquí estamos hablando de 10 mandamientos, pero en realidad no son solamente 10 mandamientos, y los pones juntos todos son 613 mandamientos. ¿Había alguien capaz de cumplir todos ellos? No. Entonces estábamos sujetos a la ley, como ese esposo malvado, tirano, que nos tenía sometidos. Porque no podíamos escapar la verdad de lo que la ley dice. Somos culpables delante de un Dios que es santo. La cosa es difícil entonces.
Y noten que dice, hablo como los que conocen la ley. Por eso les dice hermanos, porque saben ellos bien de lo que él está hablando. El problema es que ninguno de nosotros puede vivir completamente bajo la ley. Entre más tratamos, más nos damos cuenta de lo malo que somos. Y hay personas que tratan aún hoy en día de vivir bajo la ley. No sé si usted tiene alguna interacción o conoce a alguien que sean, por ejemplo, de los iglesias adventistas del séptimo día. Ellos tienen una serie de regulaciones, y no es porque estoy solamente murmurando acerca de ellos, no, pero por ejemplo de ilustración. Ellos tienen ciertas cosas que dicen que nosotros, los que no participamos como ellos, los que no somos de la iglesia adventista del séptimo día, estamos en pecado. Primeramente dicen, debes adorar a Dios solamente en el sábado. Y estas cosas que ellos tienen, entonces, y no debes hacer esto, no debes comer esto, no debes esto, no debes... Hay mucha gente que viven así. El problema con ellos es de que es muy característico de estas personas, tres cosas. Los que viven bajo la ley, los que son muy legalistas, hay iglesias, por ejemplo, nada más por cuestiones de ejemplo, hay iglesias pentecostales en Latinoamérica que, por ejemplo, la mujer que ni se le ocurra vestirse con pantalón. Oh, no, el vestido tiene que ser largo y la mujer tiene que cubrir con un velo y vestidos de manga larga y todas estas cosas. Inclusive hay iglesias que les prohíben a las mujeres sentarse en el lado donde se sientan los hombres. Y esta serie de cosas que no tienen nada que ver con la gracia de Dios. Sin embargo, son gente que se ponen a sí mismo bajo la ley. Pero es característico de ellos esto. Cuando una persona vive sometida a la ley, es una persona que cuando le observas por un momento, el orgullo de esa persona, pero brota en gran manera. Porque ellos de cierta manera nos ven menos porque no somos como ellos. Aun cuando no lo presentan así, es un orgullo muy malo. No nos conformamos a sus estándares de vida de ellos. Ellos presumen de que ellos sí son el pueblo de Dios y nosotros no. Y siempre van a estar enfocados en lo que ellos hacen correctamente y despreciándonos a nosotros por lo que hacemos incorrectamente. Entonces, no solamente hay orgullo, pero también hay un espíritu de crítica en ellos. Como no somos como ellos y como no hacemos las cosas que ellos, nos tratan como que somos inferiores a ellos. Y en cierta manera entonces ellos se ponen como jueces de nosotros. Tan errados y tan ciegos están ellos en su manera de vivir y de su conducta que fallan y van a errar continuamente en ver sus propios errores, porque están más preocupados en criticar lo que nosotros hacemos, según ellos, incorrecto. Hay mucho orgullo, hay un espíritu de criticar entre ellos, y eso obviamente estas cosas van a redondear en hipocresía. Porque ellos mismos saben que no pueden cumplir la ley, jamás lo van a hacer. Pero se presentan como que sí, son superiores porque son personas que cumplen la ley. Porque no comen esto, porque no se visten así, porque no hacen esto. Se presentan como si de verdad están cumpliendo la ley. Eso es hipocresía. Aunque ellos mismos saben que no la cumplen. Entonces, ¿qué hacemos para no caer en un someter de la ley sobre nosotros? Bueno, aquí está la declaración. La ley tiene jurisdicción sobre la persona en tanto que ésta vive. Entonces, si esta persona muere, la ley deja de tener dominio. Entonces, ¿cómo es que esta persona puede morir a la ley? Eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí. La ley se enseñorea hasta el momento en que la persona muere. Cuando la persona muere, esa autoridad se disuelve. Y eso es lo que nos trató de enseñar el capítulo 6. Morimos con Cristo Jesús, también resucitamos con Él. Y si resucitamos con Él es para que ya no andemos en la vieja vida pasada, ahora andemos en vida nueva. Esta vida nueva ya no nos mantiene obligados en esa
relación abusiva y tirana del asunto de la ley. Porque ahora ya no estamos bajo la ley, verso 14 dice, sino ahora estamos bajo la gracia. Entonces, la libertad verdadera viene de una relación con Cristo Jesús, no de seguir una serie de reglas y regulaciones. La ilustración es clara, entonces, muy clara, que morimos y la muerte puso fin al dominio de la ley sobre nosotros. Entonces, ¿qué vamos a entender de estos versos aquí? En estos versos aquí, la ilustración nos va a enseñar, el punto principal es que ya no podemos seguir tratando de vivir por la ley. No, porque morimos a la ley. Y al resucitar con Cristo Jesús, hemos resucitado para estar ahora no solamente comprometidos, pero unidos. Nos hemos casado, pues, para entenderlo claramente. Nosotros morimos, y hemos resucitado y ya no estamos bajo ese dominio en la tiranía de la ley. Ahora estamos en la libertad del Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora nos hemos casado, si así queremos verlo, con un nuevo esposo, Cristo Jesús. Entonces es importante esto aquí. Si la mujer dice queda libre de la ley del marido, entonces ¿por qué? Porque murió y resucitó a vida nueva. Es bien importante. Miren, les leo rapidito lo que dice la Biblia en 1 Corintios. Esto es bien importante. De nuevo repito, esto es solamente una ilustración usando el matrimonio como base para enseñarnos nuestra relación, la relación del cristiano con la ley. 1 Corintios 7, verso 39 dice así: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. ¿Ve lo que está diciendo? Es libre. La mujer murió, resucitó, entonces ahora la mujer viene representando al cristiano. La mujer murió, resucitó a una vida nueva y es libre de casarse con quien ella quiera. ¿Quién escogió? Esta mujer en vida nueva escogió casarse con Cristo Jesús, con la gracia, no más con la ley, con la tiranía de la ley, no, con Cristo Jesús, con la gracia. Y esa es la verdad. El matrimonio es un pacto que se disuelve por la muerte. Entonces, casados con la ley, ese matrimonio quedó disuelto por la muerte de la mujer, en este caso, de el que ahora es creyente, la persona que murió. Por eso cuando se hacen las bodas dice, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Porque lo único que puede ponerle disolución a ese pacto del matrimonio es la muerte. Así se dice cuando se hace una boda, hasta que la muerte nos separe o hasta que Dios nos preste vida. Entonces, queda libre de esa relación y ahora comienza en una relación nueva con Cristo Jesús, pero ya no bajo reglas y regulaciones, sino bajo la gracia de Dios. Entonces, en el verso 4 comienza a hacer estas prácticas aplicaciones. ¿Cuáles son estas aplicaciones? Bueno, se los voy a ir diciendo de una por una para que así podamos entender. ¿A qué vamos a llegar? Al capítulo 8. En el capítulo 8 nos va a decir claramente, al final del capítulo 7, vean cómo va a concluir Pablo. Dice así: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25 dice: gracias doy a Dios por Cristo Jesús nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Verso 1 del capítulo 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, a eso vamos a llegar. Por eso la ilustración de estos versículos 4, 5 y 6 es fundamental. ¿Cuáles son las aplicaciones que va a hacer aquí? Las aplicaciones son tan prácticas. Verso 4, capítulo 7, verso 4, dice así: también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo Jesús. Cristo murió, nosotros morimos con Él.
Ya no estamos en ese pacto de matrimonio con la ley. Ok, entendemos eso entonces. ¿Qué va a pasar aquí? La primera aplicación es que proclamamos que hemos muerto a la ley. La ley no se enseñorea más de nosotros. El pecado no se enseñorea más de nosotros. Ok, porque ya no estamos bajo la ley. ¿Cuál es el punto? Bueno, usted y yo nunca podemos vivir para el Señor antes que primero debemos declarar que hemos muerto a las demandas de la ley. Ahora, no quiere decir que la ley es mala, ¿ok? Más adelante vamos a ver en los próximos, en el verso 12 nos va a decir que la ley es buena. La ley no es mala, es buena pero para el propósito para el cual fue dada. Gálatas 3:24 nos dice que la ley era un tutor para llevarnos a Cristo. Salmo 19, verso 7 dice: la ley de Dios es perfecta, revive el alma. Los estatutos del Señor son de confiarse, hacen sabio al simple. La ley es buena, no hay duda. La ley nos fue dada, Romanos 5:20, para que nos diera a saber qué tan pecaminosos. La ley se introdujo para que el pecado abundase, para que supiéramos, qué pecaminoso soy y qué fácil me es romper la ley. Ahora, note que aquí, con la ilustración que Pablo está usando, no dice, pero cuando murió la ley no murió. Por eso dice en el verso 4, vosotros, hermanos, murieron. Y si eso es verdad, también resucitaron. Entonces vivimos como aquellos que hemos sido, así nos decía el capítulo anterior. Somos libertados del pecado, dice. Hemos sido libertados del pecado, entonces vivamos como libres del pecado, libres de la ley. La ley la cual nunca podíamos cumplir de todos modos. Entonces, ese es el punto. La ley solamente condena. La ley condena. La ley no nos encomienda a lo bueno. La ley solamente nos condena. La ley no puede salvarnos. La ley no puede santificarnos. La ley siempre apunta a lo que hemos hecho mal, pero nunca nos dice cuando hemos hecho bien. Imagínense manejando en la calle, vas al límite, tu cinturón, tu teléfono ni siquiera lo tienes por ahí para que no hayas distraído, vas bien firme manejando. De repente ves las luces azules y rojas y esas luces y te haces a un lado. ¿Y ahora por qué me pararon? Estás ahí firme, no te quieres ni mover, las manos en el volante donde las pueda ver el oficial. Viene caminando con sus botas y toda la cosa ahí. Señor, licencia, registración y prueba de seguro. Señor, ¿sabe por qué lo paré? No. Lo paré, Señor, para felicitarle por ir manejando exactamente al límite de velocidad, por usar sus señaladores cuando cambió de carril. ¿Cuándo un policía te va a parar para agradecerte porque estás cumpliendo la ley? Nunca. Nunca, eso nunca va a pasar. Porque la ley no fue diseñada para agradecerte por lo que hiciste es correcto. La ley fue diseñada para condenarte por lo mal que estás haciendo, para que al condenarte dijeras, necesito un salvador. Sí, la ley cumple su función cuando te dice que eres un pecador y te hace reconocer la necesidad de un salvador. Entonces, la primera cosa como aplicación práctica es proclama que has muerto a la ley, pero que vives para Cristo Jesús en vida nueva. El verso 4 de nuevo dice, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seamos del otro, del que resucitó. ¿Quién resucitó? Cristo Jesús. Entonces, ahora ya le hemos dicho no a la ley, morimos, no más al pecado, ya no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué? El momento en que el pecado dejó de enseñorearse de nosotros es porque morimos a la ley y porque también no solamente le dijimos no al pecado, le dijimos sí a Cristo Jesús. Antes era al revés.
Le dijimos no a Jesús y le dijimos sí al pecado. Por eso vivíamos bajo el dominio del pecado, condenados por la ley. ¿Ven esto? ¿Qué claro es esto? Es clarísimo. La condición del hombre pecaminoso, porque le dice no a Jesús, le dice sí al pecado, y mientras él le diga sí al pecado, la ley lo está condenando continuamente. El momento en que esa persona murió al pecado, por fe en Cristo Jesús, fue sepultado, resucitó a vida nueva, el momento entonces le dijo sí a Cristo Jesús, eso significa que le dijo no al pecado, el pecado ya no tiene dominio sobre él, y ya no está bajo la condenación de la ley. Eso es lo que nos está tratando de decir Pablo aquí. No solamente que le decimos que hemos muerto a la ley, número 2, le decimos sí a Cristo Jesús. Le pertenecemos. Nuestra relación con Cristo Jesús nos hace pertenecer a Él ahora. En esta relación con Cristo Jesús le pertenecemos a Él. Y por eso Él nos ha dado su Espíritu y ahora nos ha hecho vivir en vida nueva. La iglesia en el Nuevo Testamento se le llama el cuerpo de Cristo Jesús. También se le llama un edificio sobre el cual Jesús es la cabeza, la piedra angular. Y nosotros somos, dice, como piedras también que somos parte de este edificio. Pero también la iglesia se conoce como la novia de Cristo Jesús. Las bodas del Cordero vienen y dejaremos de ser la prometida de Cristo Jesús para ser la esposa de Cristo Jesús. La iglesia en este sentido hablando. Entonces, estamos en ese sentido casados con Cristo Jesús, lo que ahora es maravilloso, porque una vez nos hemos casado con Cristo Jesús, tenemos una relación íntima con Él y la vida es muy distinta. Conocí el caso de una mujer que estaba casada con este hombre que era era como un general del ejército y trataba a su esposa como si hubiese sido un soldado solamente. Este hombre no era creyente y la mujer había entregado su vida a Cristo Jesús. Entonces era una mujer de verdad, una mujer ejemplar en su testimonio. Y el hombre le ponía todo tipo de leyes, se las escribía. A tal hora esto, tarará, una lista larga de cosas. Para que ella pudiese asistir a los servicios de la iglesia, ella tenía que hacer todas estas cosas de esa manera. Así como relojito. Una disciplina militar. Pero llegó el día en que este hombre se murió. La mujer siguió asistiendo a la iglesia. Y antes que te dieras cuenta, pasó un tiempo y conoció a un hombre que también había quedado viudo. Y pues ahí comenzaron a salir y comenzaron esto. Y antes que te dieras cuenta ya hicieron planes y se casaron como debe ser. Y el hombre trabajaba y la esposa se quedaba en la casa. No tenían hijos. Y un día ella, limpiando la casa, haciendo ciertas cosas, encontró por ahí entre todas una lista, la larga lista de lo que este hombre, su esposo anterior, le demandaba que ella hiciera. Y sacó la lista y se quedó viendo y comenzó a llorar de gozo. Se dio cuenta que hacía el doble de esas cosas, pero con un gran gozo en su corazón. El punto es este. Pablo está ilustrando la relación que tenemos con Cristo Jesús, con la relación del matrimonio, porque es algo que todo el mundo entiende. Pero el punto es este. En la relación de tiranía que teníamos con la ley, siempre había esta amargura, esta agonía, este desánimo. Porque entre más la ley demanda, menos podíamos cumplir. Y nos encontramos viviendo una vida muy miserable. Pero morimos. Ya no estamos casados a la ley. Ya no estamos bajo el dominio del pecado. Y resucitamos a vida nueva y le dijimos sí a Cristo Jesús y nos hemos casado con Cristo Jesús. Y Cristo Jesús amoroso, compasivo, con tanta gentileza, con tanta gracia, nos trata y nos encontramos haciendo por Él las cosas
que no nos demanda hacer, las cosas que hacemos para agradarle y agradecerle lo bueno que Él es con nosotros. Pablo en 2 de Corintios 11 dice, estoy celoso con ustedes con un celo bueno, pues dice así, porque los he, dice, comprometido con un solo esposo, a Cristo, para presentarlos como una virgen casta a Él. Es maravilloso lo que la gracia hace una vez que entendemos. Entonces, ¿qué es lo que la ilustración nos está diciendo? Que lo que para la ley es difícil, el amor lo hace posible. En Génesis capítulo 29 tenemos el caso de Jacob. ¿Se acuerdan ustedes? Jacob tenía amor por Raquel. El padre de Raquel, Labán, era muy tramposo para decir cosas no tan malas de él. Y Labán le dijo, ¿quieres a mi hija? Pues vas a tener que trabajar 7 años por ella. Y la Biblia en Génesis 29:20 dice que Jacob sirvió esos 7 años por Raquel, pero se le hicieron como unos cuantos días porque la amaba demasiado. ¿Cuál es el punto? ¿Le has dicho que sí a Cristo Jesús? Porque si eso es cierto, todo lo que haces se te hace como nada por el amor que Él te tiene y por el agradecimiento que le tienes a Él por el amor que te tiene. Vean el verso 4 al final. A fin de que llevemos fruto para Dios. Ya vimos, a la semana pasada hablábamos de Juan 15. En esto mi Padre es glorificado, en que lleven mucho fruto y que seas así mis discípulos. En esta nueva relación que tenemos con nuestro nuevo esposo, Cristo Jesús, de esta intimidad, de esta relación íntima con Él, hay fruto. ¿Cuál es el fruto? La Biblia nos dice, Galatas capítulo 5, verso 22, el fruto del Espíritu es amor. Y las otras características. Entonces el fruto, el amor de Dios, el amor del Espíritu, el fruto del Espíritu en nosotros es evidencia de una nueva relación. En nuestra relación con la ley no había fruto alguno. El fruto era muerte, nos dijo capítulo 6. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué una persona por qué una persona se pondría en el lugar de querer regresarse a la ley? De ninguna manera. Verso 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No vamos a regresar a la carne. Gálatas 3:3 dice, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿vamos a acabar ahora en la carne? ¿Tan tontos, dice, sois? Gálatas 5 del 19 al 21 nos dice que si vivimos para servir a la ley, de la ley cosecharemos. Más bien que si servimos la ley y servimos en la carne, de la carne cosecharemos. Y de la carne cosechamos ¿qué? Inmoralidad sexual, impureza, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, ira, contiendas y todas esas cosas. No, nosotros no somos a eso, porque nosotros servimos a Dios en el Espíritu de Dios, porque hemos sido libres para servir a Dios. Entonces, concluimos con esto, un par de preguntas y concluimos. Como digo, es una cuestión simple, no tenemos por qué hacerla complicado. Concluimos con un par de preguntas. ¿Estamos sirviendo al Señor en el Espíritu? ¿Estamos en esta vida en la cual ahora nos gozamos de nuestra relación íntima con Cristo Jesús y hacemos lo que el amor hace posible? De nuevo, la verdadera libertad viene de una relación íntima con Cristo Jesús, no de reglas y regulaciones para tratar de servirle en la carne. Y si nuestra relación íntima con Cristo Jesús nos cambia, entonces recordamos que Cristo Jesús es antes que nada el Hijo de Dios, Dios en la carne, pero es un siervo. Dice Filipenses 2 que Cristo Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, estando en condición de hombre, se hizo un siervo.
Nuestra relación íntima con Cristo Jesús nos debe cambiar a todos para que vivamos una vida de servicio a Dios. Y es ahí donde encontramos el verdadero propósito de la vida. Mateo 10:39, Jesús dice, el que por mi causa pierde su vida, la hallará. Porque al final de todo esto es lo que verdaderamente cuenta. La mejor manera de agradar a Dios es de, como dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Y cómo permanecemos? Es cuando le decimos sí a Cristo Jesús. Como en los matrimonios dice, fulano de tal, tarará, tarará, aceptas por fulano de tal para ser tu legítimo esposo y esto, y esto, y esto, y tienes que decir sí, acepto. En ese momento, las cosas van a cambiar para ti. Ese es el momento en que cambiaste tu vida para siempre. No cambiaste tú, pero te cambió la vida para siempre cuando le dijiste sí a Cristo Jesús. ¿Y en qué termina esto? Bueno, ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino el régimen nuevo del Espíritu. Y vivimos para agradar a Dios, no en la carne, sino en el poder de su Espíritu. Una relación con Cristo Jesús es más importante que cualquier serie de reglas y regulaciones. La mejor manera para crecer como creyentes es una relación íntima de Cristo Jesús, el esposo al cual estamos unidos en esta relación íntima ahora y en el cual nos deleitamos, porque no es el esposo tirano como la ley que nos condenaba por el dominio del pecado en nosotros. Es el esposo que nos ha traído a la libertad en Cristo Jesús, donde ya no tenemos que hacer nada como lo que antes creíamos hacer. Ahora solamente tenemos que recibir de la abundancia de las manos de este esposo amoroso que es Cristo Jesús. Y toda la vida nos vamos a pasar dándole gracias por la bondad y la misericordia que nos ha mostrado. Bendito Dios, te amamos. Te damos gracias, Señor, por cuán paciente y misericordioso has sido con nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y bendecimos porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.